quiero saludar con mucho gusto y siempre con cariño, con admiración. Es un médico, pues que yo recuerdo durante la pandemia cómo se la rifó, como tantos otros médicos en México. En tu caso, doctor Ricardo Cabello Aguilera, como director médico del Hospital HMG, que cómo aprendimos de ti en la pandemia. Estuviste con nosotros al aire, dándonos información de primera mano. En fin, y hoy, bueno, nos unimos por el tema del corazón, aquí en este espacio. Y nos acompaña el doctor Jaime Galindo Uribe, él dedicado a la medicina interna y cardiología del Hospital HMG. Hablábamos en un principio del programa, al inicio, de la válvula aórtica. A ver, primero, ¿cómo está el corazón de los mexicanos, doctor Ricardo Cabello? Fernanda, el tema es de gran impacto, porque es impresionante las cifras que nos da el INEGI respecto a lo que ocurre con los corazones de los mexicanos. Con esto de la pandemia, tenemos ahora el primer lugar de mortalidad en nuestro país al COVID-19, pero en segundo lugar, en forma sorprendente, viene la enfermedad del corazón, pero con unos porcentajes que llaman la atención, que por COVID llegan a morirse el 25% de los que se enfermaron de COVID, y del corazón el 20%, Fernanda. Es un porcentaje extraordinariamente alto. Y por otros padecimientos como la diabetes mellitus, que es de gran impacto en nuestro país, es el 12.7%. Las diferencias que hay en la cantidad de fallecimientos por enfermedad cardíaca es sumamente relevante. Y es algo que socialmente no hemos estado tan sensibles, tan preocupados u ocupados para tratar de resolverlo. Y de estar conscientes de qué tenemos que hacer para no llegar a esto. Porque hay mucho de medicina preventiva que se puede llevar a cabo para evitar tener un impacto tan grande en la mortalidad de los mexicanos. Y trajimos el tema del COVID porque de los países que tienen más relevancia histórica en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardíacas es México. México, desde la época del maestro Ignacio Chávez, que fundó el Instituto Nacional de Cardiología, se convirtió en un centro de referencia mundial. No solamente para tratar a los pacientes que venían de todas partes de la República, de Centroamérica, de Sudamérica, sino un centro de enseñanza de altísima calidad. Tuvo y sigue teniendo alumnos de todas partes del mundo. Y vienen a procedimientos específicos como la TAVI, la TAVI es una esperanza inmensa para los pacientes que padecen de la válvula aórtica. ¿Por qué? Porque modificó radicalmente la mortalidad de los procedimientos que se venían haciendo o de los riesgos que venían ocurriendo con cirugía abierta. Aunque también debemos ser sinceros que esta ha venido evolucionando y ya tiene una muy baja morbilidad y mortalidad. Sin embargo, la TAVI aún tiene menos morbilidad y menos mortalidad. A ver, ¿qué es la TAVI? La TAVI es una... Palabras sencillas, doctor, porque ya sabes que no somos expertos, solo para entenderlo. Tan sencillas como nosotros. La TAVI es la colocación, la inserción de la válvula aórtica en el corazón, que es la válvula de salida, ¿no?, de la sangre que va al resto del cuerpo. Es la válvula más grande que hay en el corazón. Se enferma, se tapa o es insuficiente y entonces provoca insuficiencia cardíaca en forma importante. Pero se coloca por cateterismo. Anteriormente, hasta este siglo, a partir del 2000, que sería alrededor del 2004, lo cual el doctor nos va a decir con más precisión, que es experto en esto, se empezó a elaborar este tipo de válvulas para ponerlas por catéter. Esto es, a través de una pequeñísima incisión se mete una aguja un poquito más gruesa. ¿Por la ingle? Por la ingle. Puede ser por la ingle, puede ser por el brazo, y ya están experimentando algunos otros accesos, ¿no, doctor? Así es. Que piensan hacerlo directamente, así una punción aquí al corazón y por ahí te lo van a hacer. Pero eso todavía no se ha difundido tanto, está en experimentación. A ver, pero ¿por qué por la ingle, doctor? Sí. ¿Cómo llegas de la ingle al corazón? ¿No es un trecho largo? No, en realidad no. Es un sistema continuo de tuberías. Es una tubería continua arterial. Del corazón sale la aorta, la principal manguera del corazón,
y esa manguera tiene ramificaciones. Una ramificación que es de un diámetro de 2 a 3 pulgares del cuerpo, del diámetro de los pulgares, es esta zona femoral, la arteria inguinal. Con un corte, inicialmente, se disecaba la arteria, se exponía la arteria y por ahí se subía todo el sistema. Ándale. A través de una guía. O sea, esa arteria llega del corazón a la ingle. Sí, sí, sí. Y es a través de esa arteria que tú metes esta válvula. Esta válvula que se coloca, este implante percutáneo de la válvula aórtica, sin necesidad sencillo, doctor, perdón, sí, de abrir todo el es un cuerpo. implante a través de la piel. A lo mejor sí hay que exponer la arteria y a través de esa arteria pasar todo el sistema, pero es muy diferente cortar en la ingle a lo que se hace normalmente en cirugía, que es abrir todo el tórax con una incisión en medio. Se tiene que abrir el tórax y eso lleva toda una rutina que implica inflamación, sangrado y riesgos de infecciones. Esta tecnología... Lo invasivo, que te abran todo el cuerpo. O sea, esto que entre por la ingle es una gran noticia. Eso empezó desde las mallas que se usaban para abrir arterias tapadas, las endoprótesis o la palabra anglosajona stent. En castellano sería una endoprótesis metálica. Esos stents también tienen un desarrollo, primero en Europa y luego ya se amplió al resto del mundo. Ajá. Cuando originalmente habría que abrir el tórax y hacer todo el protocolo y la rutina de cirugía cardíaca, parando el corazón, derivando la circulación al corazón y pulmón artificiales e ir contrarreloj para hacer este procedimiento de la cirugía abierta. Eso, por favor. Pero esto, estamos hablando de los 60s, de grandes cirujanos, el doctor Delton Cooley y el doctor DeBakey, que hicieron pues que creciera esta cirugía a nivel mundial, y luego ya gente preparada que vino a México, que fue a Argentina, y centros en Europa muy grandes que operan mucho a tórax abierto y con el corazón expuesto. En vista de que los stents fueron un éxito con algo menos invasivo, es que un francés empezó a hacer un proyecto, es el doctor Alain Crivier, en Roanne, Francia. Él empezó con un proyecto percutáneo de cómo incluir a través de la piel, cómo introducir un sistema que liberara la válvula aórtica sin necesidad de abrir el tórax. Y esto a lo largo del tiempo fue conocido como la TAVI. Estos estudios, esta planeación, estos estudios en humanos, primero en animal, luego en humanos, se empezaron a hacer desde finales del siglo pasado. Wow. Los primeros estudios formales estaban dirigidos a pacientes cuyo riesgo de muerte en quirófano, al abrirles el tórax, parar el corazón, conectarlos al corazón y pulmón artificial, era elevado, más del 20%. Arriba del 20% se consideraba un riesgo de mortalidad prohibitivo, y es el típico argumento cuando tenías a un paciente que ocupaba operarse y le decías, ¿sabes qué? Tu riesgo es muy alto, mejor no te operamos. En español, pastillas y... Muerte. Pues no muerte, sino es la evolución natural de la enfermedad. No es muerte ahorita, pero sí se deja la enfermedad a libre evolución, ¿no? Imagínate, sí. No, a libre evolución. No. Oigan, ¿cómo ha avanzado esto, doctores? Sí. Ahora, por ejemplo, en el hospital HMG, sí, hoy por hoy, de las cirugías de corazón, ¿siguen haciendo abiertas? Sí. ¿De tórax? ¿En qué caso? ¿Y en qué caso solo se usa la válvula, la TAVI? Sí, se sigue haciendo cirugía de corazón abierta. Hay pacientes, hay otras válvulas, Fernanda, en que todavía no llega la tecnología de la TAVI, pero se está ahorita en investigación trabajando mucho acerca de esto, lo cual nos va a comentar el doctor. Hay todavía mucha enfermedad coronaria que no puede ser resuelta por cateterismo. No pueden hacer el cateterismo y poner el stent, tienen que ser llevados a cirugía.
Y ahí sí les abren todito el tórax. O sea, es de Completito, cirugía se abierta, abre pues. el tórax, Exacto. se canulan las grandes cavidades para que la circulación siga fluyendo al pulmón y al resto del cuerpo, y se para el corazón. Y ya estando parado el corazón, entonces ya se abre, se diseca. Híjole, se y me se hace. llega a lo que se hace. Y también todavía hay mucha enfermedad de este tipo, y la otra es, por ejemplo, los congénitos. Niños que nacen con malformaciones congénitas de su corazón y que tienen que ser operados. Y estos pueden ser problemas congénitos o de desarrollo que son muy sencillos de resolver, pero otros que son de alta complejidad. ¿Los operan abiertos a los niños? Sí, De tórax Totalmente. abierto. sí. Sobre todo de problemas congénitos, sí. Incluso hay en niños está la toracotomía media y la lateral, que es incluso más dolorosa. El posquirúrgico es más doloroso. Porque, ¿Es más doloroso que abrirte todo Sí. el tórax? Sí. Aquí te cortan el hueso Para esternón. quien esté en la radio, te cortan esternón y te abren, digamos, arriba del pecho. Desde la horquilla del esternón, el huequito que tenemos O sea, del aquí, huequito que tenemos donde duro, las cuerdas, terminando abajito, el cuello. exacto. De ahí te cortan. Hasta antes de la boca del estómago, donde está el apéndice gifoides, te cortan con una sierra portátil como la que vemos en las carnicerías. Y se escucha igual. Igual. No lo puedo creer. ¿Me invitan un día a eso? Sí. 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 ¡Wow! Sí. ¡Qué locura! Entonces, cortas. Se corta. ¿Y Eso luego eso cómo lo hace el pegas eso? cirujano, ¿eh? El Ajá. cirujano. Yo soy cardiólogo clínico. El cirujano cardíaco es el que hace eso. Pero yo estoy muy relacionado al cuidado posquirúrgico de los pacientes y de todo el programa quirúrgico en el Instituto Nacional de Nutrición, que es donde yo trabajo en las mañanas. Y ahí, después de que se abre, tú tienes la capacidad de ver abierto el esternón, vas a ver grasa, que es algo amarillo, vas a ver un poco de sangre, pero vas a ver el corazón latiendo. Wow. El paciente está vivo. Yo hice un ensayo que se llama La muerte que da vida, relacionado a este momento, porque Ay, ahorita platicamos de eso, por favor. sí, porque la definición de muerte es precisamente parar ¿El la corazón? persona que deja de tener latido cardíaco y que deja de respirar. Y hay que pararle el corazón Es al que paciente. a ver, vamos a anuncios QTF. Es que hacen una labor increíble los doctores. Vamos, escuchamos anuncios, volvemos con el doctor Ricardo Cabello Aguilera, director médico del Hospital HMG, y el doctor Jaime Galindo Uribe, que es en medicina interna y cardiología del mismo Hospital HMG. Me escriben, oye, yo quiero que me revise el doctor Jaime Galindo Uribe. Ahí, en el HMG, en el hospital. Marquen el 5553 380570. 5553 380570, porque tienen muy buenos cardiólogos. Sí, excelentes. Y ahí te pueden hacer la de corazón abierto, pero también, bueno, no corazón abierto, tórax abierto. Y corazón abierto Corazón en algunos abierto. casos. Sí, cuando hay que poner la válvula aórtica hay que hacer un corte a la manguera principal, que es la aorta, quitar esa válvula y poner la nueva. Si hay que poner una válvula mitral, hay que cortar la aurícula. Híjole, es increíble. Le hace un hoyo el cirujano y a través de ese hoyo quita la válvula nativa, la quita, se va a un desecho especial de residuos biológicos y se pone ahí, se sutura la nueva válvula. No, a veces no. es corazón abierto también. ¿Y cuánto duran esas operaciones, doctor Cabello? Es increíble. Sí, son de larga duración. Son cirugías que pueden ser mínimos, si fue algo que fue muy rápido, 3 horas, pero pueden llegar a 6, 7 horas. Y les decía durante los anuncios QTF, ¿cómo pegas el esternón de regreso? Sí, al final se va cerrando por capas, desde el corazón hasta la piel. Cuando llegas, después del músculo, llegas al esternón y ahí en el esternón tienen que cerrar con unos alambres de titanio. Se afronta el esternón con unos alambres de titanio. Es un hueso delgado
partido a la Y entonces mitad. vuelve a pegar, pues. Y sí, hace callo Se como regenera. todos. Sí, ahí también, por ejemplo, de ahí en el tema de TAVI, si tienes un tórax osteoporótico de un paciente adulto mayor y que tienes tuya evidencia de osteoporosis, o en un diabético mal controlado, ahí tienes más riesgo de que esa cicatrización del hueso sea ineficaz, incluso hay más riesgo de infección, puedes tener infección de ese hueso y es por esa alta mortalidad de la cirugía a tórax abierto y corazón abierto que se empezó a diseñar estrategias no invasivas, menos invasivas, para tratar estos problemas. Esta tecnología de la TAVI se viene desarrollando desde finales del siglo pasado, pero no fue hasta 2010 cuando los estudios clínicos demostraron que daba lo mismo operar a los pacientes de alto riesgo quirúrgico, más de 20% de mortalidad. Si le ponías la TAVI, resolvías el problema valvular del paciente, valvular aórtico, que normalmente es un problema degenerativo, que es de adultos mayores, es de gente que tiene muchas morbilidades y prácticamente 1 de 3, 1 de 4 pacientes con problema aórtico de estenosis aórtica degenerativa no se operan por su alta mortalidad. Ahora, con el advenimiento de la TAVI, con el incremento en la expectativa de vida en todo el mundo, incluyendo México, es un regalo. tenemos muchísimos pacientes con esta patología degenerativa, es decir, que va de la mano con la edad, y esta válvula pues puede tener al paciente en su casa en 3, en 5 días caminando, haciendo vida normal. A ver, este procedimiento, tú como director médico del Hospital HMG, doctor Ricardo Cabello, es económicamente, ¿es accesible en el Hospital HMG? Sí, Fernanda, es una pregunta muy, muy importante porque una de las visiones que tiene el Hospital HMG es el poder llevar a la población abierta este tipo de tecnología y de desarrollos científicos que finalmente son excesivamente caros en muchas otro tipo de instituciones. Ha sido una tarea continua desde el inicio del hospital el poder atraer al grupo científico más prestigiado en nuestro país, con más reconocimiento por sus resultados, para que puedan llevar a cabo este tipo de procedimientos en el hospital y poder hacer las negociaciones adecuadas, suficientes, con los proveedores de todos estos insumos que son de importación, son principalmente norteamericanos, algunos europeos, para que los costos sean accesibles y estemos muy por abajo me refiero a 40 hasta 50% del resto del mercado en este tipo de procedimientos, tanto en cardiología como en neurocirugía, como en oncología, en todas aquellas áreas de la medicina que requieren de grados muy, muy altos de especialidades, subespecialidades y subespecialidades. No estamos hablando ya de 3 niveles de especialidad para arriba. Y bueno, pues con el concurso de este talento, de este grupo, claro, y son los médicos, pero también es el grupo de personal que requieren especializado para poderlo lograr. Requieren tener personal de enfermería, guiados por una orientación académica, principalmente, claro, no son indispensables, que en el HMG, afortunadamente, a través de la división de enfermería, se ha podido ir logrando esto con un trabajo incansable. O sea, es de todos los días estar preparando a la gente, supervisarla, evaluarla, etcétera. Es más, o sea, un camillero tiene que ser un camillero que esté especializado en este tipo de manejo de pacientes. No es cualquier forma de pasarlo, de cargarlo para pasarlo de un lado a otro, ¿no? Los técnicos en radiología, los radiólogos que apoyan a los médicos que finalmente se convierten ellos en especialistas en imagenología, ¿no? En su área. Porque ellos están llevando a cabo el estudio, están viendo las imágenes y están moviendo las manos, ¿no? Su cerebro y sus manos para lo que está ahí enfrente. Nunca lo van a ver en la realidad en vivo. Todo esto no es virtual porque es real. ¿Es robótica? Es real. No es robótica. Porque es la mano directa del
de los cirujanos que lo están haciendo, Es de o feeling. los especialistas que lo están Híjole, haciendo. qué labor. El procedimiento necesita un lugar de alta especialidad de atención cardiovascular, 24 horas, con todo mundo debe estar preparado para esto. Debe de hacerse en un sitio muy amplio, donde se va primero a tener este acceso a través de esta arteria gorda en la ingle, normalmente se diseca. Ahora, cuando el paciente es más joven y de menos morbilidad, incluso con punción, sin necesidad de hacer la disección de la arteria, se sube la guía pasando la válvula aórtica, se pasa un balón muy rígido que rompe la válvula, la destruye. Esta válvula aórtica va a estar calcificada, petrificada, endurecida, ocluyendo la salida de sangre del corazón. Ese primer balón destruye la válvula. Ahí existe un riesgo, como en todo procedimiento, de embolismo periférico y cerebral, de pedazos de calcio, pero se han ido desarrollando tecnologías para proteger que el paciente no haga estos embolismos. Ahora, ¿cuánto dura la válvula? ¿Te la ponen, pero tiene caducidad? Sí, esa es muy buena pregunta. Las válvulas mecánicas y biológicas que se ponen en cirugía abierta, las biológicas duran promedio 10 años y yo he visto mecánicas de pacientes de 32 años que siguen teniendo la misma válvula y suena como relojito metal con metal. ¿Qué tal? La Sí. TAVI, su primer estudio fuerte, face to face contra cirugía, frente a frente contra cirugía abierta, fue 2010. Sí tenemos pacientes con TAVI ya de 15, 18, 20 años, porque hubo seres humanos que desde antes de 2010 se les colocó esta válvula y se ha visto hasta el momento que tienen una degeneración, esa es la palabra adecuada, un deterioro, una degeneración muy similar a la válvula biológica. Y te voy a decir otra cosa. Esa válvula ya duró lo que tenía que durar. Le duró 10, 15 años al paciente. Y ya se endureció, ya no está funcionando, Hay que ya está cambiarla. haciendo un problema. No se cambia. Ah, Se le pone otra válvula sobre esa válvula. Válvula en válvula. Valve in valve, como Otra dicen. taba, Otra otra TAVI. Otra TAVI. TAVI taba. sobre TAVI. Tavi sobre Tavi. TAVI sobre TAVI. O a lo mejor ese paciente fue operado hace 15 años de una válvula biológica aórtica y ya se le calcificó, ya se le cerró. Le ponen TAVI sobre esa prótesis biológica y se puede hacer, si las características del paciente son las adecuadas. No, doctor Cabello Aguilera, si necesitan, háblenle. Director médico del Hospital HMG, ¿dónde podemos localizarte? En el Hospital HMG, en la dirección médica del Hospital HMG. Ahí te llamamos. Ahí me llaman. 55 Ahí me contesto. 53 38 05 70. Exactamente. Y los atiendes. Y tú Con los todo el operas. gusto. Yo soy el cardiólogo clínico, pero hay cardiólogos intervencionistas que específicamente se dedican a hacer este procedimiento. El hospital ya tiene una numeralia de casos adecuada. No, pues son expertos. y con muy buenos En cardio, resultados. Muy buena fama. Y el cuidado después del procedimiento también tiene que ser de alta especialidad, aunque, repito, el paciente en promedio en 3 días ya está en su casa. Qué bárbaro. ¿Cómo ha evolucionado esto? Si algún día me pueden invitar a una de estas cirugías y que el paciente me permita Sí, estar ahí, sobre Eso todo. te quería comentar, que con todo el gusto y el cariño te invitamos, pero tenemos un comité de ética hospitalaria Claro, y el claro. comité primero tiene que aceptarlo el paciente, se lo Claro, ponemos seguro ¿no? que el Imagínate. paciente va a estar encantado de que estés ahí, pero No, el no comité sé. nos tiene que autorizar el que lo Sí, podamos claro, hacer. ¿no? Y si no, pues me dan Y un video, encantadísimos. más fácil. Y yo te narro la muerte que da vida ahí. Ay, regresa al programa. Sí, tenemos que La platicar muerte de que eso. da vida, está muy bien. La Yo- muerte que da Ya vida. te narro ahí, ya viendo el corazón latiendo y cómo lo van parando. Y cuando tienen que sacarle la sangre al paciente como vampiros. No, bueno. Y luego regresársela. No, y no, luego no, no. reactivarle el corazón. Anuncios QTF. Wow.